Hola a todos nuevamente, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar de un tema que se está discutiendo muchísimo en las redes sociales entre los colegas médicos, que es la COVID asociada a la respuesta inmune trombótica. Sería como un avance en la fisiopatología de la enfermedad, lo cual ya se suponía anteriormente en los modelos experimentales, pero ahora gracias a los estudios retrospectivos observacionales de los pacientes, de la experiencia en China, en Europa, en España, en Italia, y de las autopsias que se están haciendo, se está pudiendo avanzar un poco más. Se los dejo siempre en el primer comentario y en la descripción del video la bibliografía que uso, pero es básicamente las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, junto con los otros artículos científicos, y un poco de la experiencia de España también. ¿Sí? Bien, fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un alvéolo normal. ¿Sí? En el alvéolo normal nosotros tenemos los neumócitos tipo 2, tenemos los macrófagos que no están activados, tenemos la membrana hematoalveolar, recuerden, formado por el epitelio alveolar, el espacio intersticial y el endotelio, y tenemos el oxígeno que ingresa y pasa sin dificultad para oxigenar la sangre. ¿Estamos? Ahora, recordando lo que nosotros hablamos en los videos de fisiopatología, de clínica y de tratamiento del COVID, ¿sí? Cuando el virus ingresa al pulmón, infecta a los neumócitos tipo 2. El virus infecta a los neumócitos tipo 2. ¿Qué se vio en las autopsias que se hicieron de los pacientes? En la microscopía. Se vio daño, ¿sí? Daño de los neumócitos. Esto quiere decir citomegalia. Fíjense, los neumócitos están aberrantes, están aumentados de tamaño. También se vio hiperplasia de los neumócitos tipo 2. Al destruirse los neumócitos tipo 2, el epitelio alveolar intenta regenerarse, produciendo más neumócitos tipo 2. Entonces, citomegalia, nucleomegalia, neumócitos descamados con pérdida del epitelio alveolar, macrófagos activados, una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos, monocitos, natural killers. Recuerden que los macrófagos generaban una respuesta en los pacientes graves, críticos, ¿sí? Generaban una respuesta inflamatoria exacerbada, una tormenta de citoquinas, ¿sí? Una tormenta de citoquinas, la cual no se autolimitaba y terminaba generando daño en el paciente, inicialmente en el pulmón y después de manera sistémica, generando disfunción multiorgánica, sepsis viral, muerte. Entonces, macrófagos activados, tormenta de citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, entre otras, ¿sí? Son muchas, la cual atrae a las otras células inflamatorias, provoca, fíjense acá, un aumento de la espesura de la membrana hematoalveolar. Fíjense que acá está fina, normal, acá está aumentada de tamaño, está más gruesa, ¿sí? ¿Qué ocurre dentro del alvéolo? Exudado inflamatorio, el alvéolo se llena de líquido, el paciente comienza a tener tos, ¿sí? Tos seca principalmente, formación de membranas hialinas, lo cual lleva al distrés respiratorio agudo, colapso alveolar, áreas de atelectasia. ¿Qué les estoy diciendo acá? Si nosotros recordamos la fisiología y fisiopatología pulmonar básica de la insuficiencia respiratoria, esto lleva a la famosa insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿sí? Si nosotros le hacemos una diferencia alvéolo-arterial a este paciente, vamos a imaginarnos acá, el oxígeno está entrando de manera didáctica, ¿sí? El oxígeno está entrando, pero digamos le está costando pasar. No puede pasar, es difícil porque hay exudado, hay membranas hialinas, hay colapso alveolar, hay aumento del grosor de la membrana hematoalveolar. Entonces el oxígeno, digamos, se va a, entre comillas, acumular en los alvéolos, ¿sí? Entonces tenemos una relación, una diferencia, mejor dicho, alvéolo arterial de oxígeno aumentada.
Eso es típico de las insuficiencias respiratorias hipoxémicas, que cursan con una relación ventilación-perfusión disminuida, o sea, tendiendo al cero. ¿Por qué? Porque los alvéolos están hipoventilados, ya sea porque tienen exudado, porque tienen atelectasia, en fin, hay una relación ventilación-perfusión que tiende al cero. ¿Cómo nosotros tratábamos a estos pacientes? ¿Cómo es la oxigenoterapia en estos pacientes? Bueno, en el COVID grave se los intuba generalmente, el COVID grave crítico se los intuba y se le da un soporte en donde nosotros con el ventilador podemos aumentar la fracción inspirada de oxígeno, aumentar la presión expiratoria al final de la expiración, o sea, en un intento de mantener abiertos los alvéolos al final de la expiración y permitir que incluso al final de la expiración continúe difundiendo el oxígeno. Por eso aumentamos la famosa PIP o PEP, como le dicen ustedes en donde vivís, PIP o PEP. Nosotros le decimos PIP, ¿sí? Y otra cosa que se puede hacer acá en los pacientes más críticos, pronar al paciente en un intento por abrir otras áreas alveolares, ¿sí? Pronar al paciente. Ahora, en algunos casos esto no funciona, ¿sí? En algunos pacientes críticos esto acá no funciona. ¿Y ahora por qué ocurre esto? Bueno, nosotros sabemos gracias a esas autopsias y gracias a los estudios observacionales retrospectivos que estos pacientes, además de tener estos hallazgos, también tienen una disfunción endotelial, ya sea porque el virus infecte a la célula endotelial y genere edema, cuadros de vasculitis con isquemia en los órganos a distancia, de miembros, de vaso, de hígado, en el propio pulmón, o también que la tormenta de citoquinas o digamos la respuesta inflamatoria también genera un estado protrombótico. Algunas de las sustancias liberadas por esas células inflamatorias, más la injuria y el daño endotelial, la célula endotelial se activa, genera disfunción endotelial y comienza a haber microtrombos. Los microtrombos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Esto que está acá, si nosotros tenemos un paciente en donde tenemos microtrombos, un cuadro de trombosis pulmonar microvascular, si nosotros tenemos esto acá, por más que nosotros aumentemos la FiO2, por más que nosotros aumentemos la PIP, por más que nosotros intentemos pronar al paciente, no va a funcionar y el paciente se va a morir igual. ¿Se entiende con este esquema resumido? Y si nosotros recordamos la fisiopatología de este tipo de insuficiencia respiratoria, la relación ventilación-perfusión, ¿cómo va a estar? Si nosotros tenemos una disminución del denominador, o sea, de la perfusión, nosotros vamos a tener una relación ventilación-perfusión que va a tender al infinito. Esto es la base fisiopatológica de los pacientes con COVID grave, crítico, con hipoxemia refractaria. ¿Y por qué ocurre? Resumiendo, por un daño endotelial, además, ¿no es cierto?, de todo lo otro, también tienen un daño endotelial inmunomediado que podría ser mediado por la tormenta de citoquinas y también se está hablando un poco del complemento que podría tener un papel acá. ¿Estamos? Solamente para completar acá, lo que nosotros encontramos en la histología era daño celular de los neumócitos, ¿sí? Descamación de los neumócitos, inflamación, principalmente macrófagos, monocitos, linfocitos T, citotóxicos, recuerden, ¿sí? Encontrábamos también formación de membranas hialinas. Y por último, les pongo en rojo, microtrombosis pulmonar. La microtrombosis también se encontró en otros tejidos, en la piel, en las extremidades, en el vaso, en el hígado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID? Lo que tanto se está hablando en las redes sociales. Yo les voy a mostrar con una imagen que vale mucho más que 1000 palabras para que no se lo olviden más. Fíjense.
Fíjense, en el paciente con COVID grave y crítico, nosotros tenemos todos los motivos para trombosar, ¿sí? En las autopsias se vio que la mayoría de los pacientes trombosan, muy pocos sangran, ¿sí? La tríada de Virchow, si nosotros recordamos que explica la fisiopatología de la trombosis, estaba compuesta por éstasis, éstasis vascular, enlentecimiento de la circulación, lo cual hay en el COVID por los trombos, ¿sí? Hay daño endotelial y hay un estado procoagulante por la respuesta inflamatoria. Ahora, el paciente, debido a una infección viral, va a tener una respuesta inmune que va a llevar a la trombosis. Son estos los pacientes que están acá, ¿sí? Los que tienen la famosa respuesta inmunotrombótica asociada al COVID. Es simplemente eso, este pequeño grupo de pacientes, pero significativo, ¿sí? Lo que ocurre es básicamente un cuadro de sepsis viral, lo cual lleva a una activación diseminada de la cascada de la coagulación, un cuadro de coagulación intravascular diseminada, con consumo de plaquetas, consumo de factores de la coagulación, lo cual va a provocar una caída de las plaquetas, plaquetopenia, lo cual va a provocar un aumento del tiempo de protrombina por consumo, se va a coagular tanto que se van a consumir los factores de la coagulación, el fibrinógeno va a caer. El fibrinógeno que inicialmente en el paciente que estaba empezando a inflamarse aumentaba como un, digamos, reactante de fase aguda, ahora va a caer porque se está consumiendo, ¿sí? Y esto va a hacer que se degrade el fibrinógeno, se degrade la fibrina, mejor dicho, y aumenten los productos de degradación de la fibrina, o sea, aumenta el D-dímero. De esa manera, nosotros entendemos por qué decíamos en los videos de fisiopatología y de clínica que los pacientes con plaquetopenia, los pacientes con disminución del fibrinógeno, aumento del tiempo de protrombina y sobre todo los pacientes con aumento del D-dímero son más graves, se mueren más, tienen mayor tiempo de ventilación mecánica. La explicación podría ser esta aquí. Ahora, anticoagulamos a estos pacientes. ¿Cómo manejamos? ¿Tienen indicación de heparina en bomba o de heparina en dosis plena? Vamos a ver a continuación en 5 minutos. ¿Qué es lo que recomienda la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, las guías españolas y también la literatura, las demás literaturas internacionales? La mayoría están de acuerdo en los grandes centros, ¿sí? ¿Hay que coagular al paciente con COVID? Fíjense, la mayoría de los artículos que salieron son análisis retrospectivos, observacionales, los cuales son difíciles de leer e interpretar en este contexto de la pandemia. Pero la mayoría de estos artículos apunta a que en todos los pacientes debemos por lo menos utilizar anticoagulación profiláctica, dosis profilácticas de heparina. ¿Y por qué? Porque esto se asocia a una disminución de la mortalidad. Los pacientes analizados que usaron heparina profiláctica se murieron menos, hasta 40-45% menos. Fíjense, los pacientes con D-dímero mayor a 1500 nanogramos por mililitro se asoció a mayor mortalidad, mayor necesidad de UTI, cuidados críticos, mayor necesidad de ventilación mecánica. Ahora, estos estudios observacionales intentaron ver en cuál sería el cutoff, digamos, cuál sería el umbral de dímero asociado a cuadros de trombosis, tanto trombosis venosas, arteriales, isquemia de miembros, tromboembolismo de pulmón, y el cutoff se cree que es 1500. A partir de 1500, nosotros tenemos un valor predictivo positivo más o menos de 70-71% y un valor predictivo negativo de más de 90% para las trombosis. O sea, ¿tenemos que anticoagular con estos datos que están acá? Bueno, con estos datos no sabemos si debemos utilizar dosis plenas todavía. Ahora, lo que sí, debemos utilizar profilaxis. Si no hay contraindicación
Si no hay contraindicación a la heparina profiláctica, principalmente heparina de bajo peso molecular, debemos utilizarla. Ya les voy a mostrar cuáles son las recomendaciones. ¿Y por qué heparina de bajo peso molecular? Como les dije anteriormente, se asocia a una disminución de la mortalidad y también porque tiene un efecto inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Que la heparina de bajo peso molecular podría tener un efecto en reducir la actividad o la cantidad de citoquinas que están, digamos, involucradas en esta fisiopatología. Además, la heparina de bajo peso molecular se la aplica solo una vez, a diferencia de la heparina no fraccionada. Aplicar solo una vez tiene la ventaja de que el equipo se expone menos al riesgo de contaminación, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cuál es el algoritmo, el manejo propuesto, ¿sí? Fíjense el manejo propuesto anteriormente. Los pacientes que se van a internar con COVID grave o los pacientes que se están evaluando la necesidad de internación, mejor dicho, se les pedía dedímero, tiempo de protrombina, fibrinógeno y plaquetas. Si los pacientes tenían alteraciones de estos valores laboratoriales, se los internaba independientemente de de la clínica, los otros valores laboratoriales. ¿Por qué? Porque los pacientes, sobre todo con aumento del dedímero, se mueren más, como les dije anteriormente. Si los pacientes tenían un aumento del dedímero arriba de 3 o 4 veces su valor normal, un tiempo de protrombina aumentado, el fibrinógeno ya se está consumiendo, las plaquetas ya se están consumiendo, esto les puede estar indicando un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Entonces estos pacientes se internan, se inicia profilaxis con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Y se los monitoriza 1 o 2 veces por día con estos valores laboratoriales para ver si mejora o empeora. Si por algún motivo el paciente empeora, comienza a sangrar, se comienza a dar elementos hemoterápicos según el protocolo y se puede asociar a terapias experimentales. Pero el manejo inicial era básicamente esto que está acá. La heparina de bajo peso molecular, la sugestión, esto varía conforme según el protocolo del lugar, pero es básicamente en pacientes menores de 80 kilos se utilizaba 40 miligramos una vez por día. En pacientes de más de 80 kilos se utiliza 60 miligramos una vez por día y en pacientes mayores de 100 kilogramos se utiliza 40 miligramos 2 veces por día, de 12 en 12 horas. Eso es lo propuesto, pero de nuevo, puede variar según el protocolo del lugar en donde vos trabajás. Ahora, ¿qué pasa si al paciente le pedíamos estos laboratorios y era normal o no estaba tan alterado, ¿sí? No tenía un aumento de 3-4 veces su valor normal, ¿sí? Del dedímero? Esos pacientes, si se internan por otro motivo, se inicia también la profilaxis y se los monitoriza. Que la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ¿qué nos dice? Que todos los pacientes con COVID que se internan tienen que recibir profilaxis con heparina a menos que tengan una contraindicación, plaquetopenia muy grave, sangramientos activos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió acá? Los pacientes que recibían profilaxis con heparina de bajo peso molecular, algunos pacientes, ¿sí? Algunos pacientes, igualmente ellos trombosaban. Ellos tenían eventos trombóticos, ¿sí? TEP, trombosis venosa profunda, trombosis arteriales, trombosis esplénicas, microtrombosis pulmonares, incluso recibiendo heparina de bajo peso molecular. Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta o sugerencia que ya se está haciendo en muchos centros internacionales o en grandes hospitales? ¿Sí? Está en la bibliografía que se los dejo aquí. Si te está gustando el video, acordate de inscribirte en el canal, seguirme en las otras redes, en Instagram. Por esos lugares nosotros divulgamos los materiales, ¿sí? Fíjense entonces, ¿cuál sería la propuesta para estos pacientes? Voy a borrarles esto acá. Esta que está acá es la propuesta. Fíjense, nosotros vamos a tener, por un lado, pacientes de alto riesgo para trombosis, pero todavía sin clínica de trombosis y sin hipoxemia refractaria. Entonces vamos a separar en dos esto que está acá, ¿sí? Los pacientes con alto riesgo de trombosis y COVID son aquellos pacientes con COVID severo, con un dedímero arriba de 1500 nanogramos por
nanogramos por mililitro. Recuerden también la ferritina, más de 1000. ¿Sí? Acá también se encuadran los pacientes que tienen la interleuquina 6 más de 40, que está muy elevada, ¿sí? O los pacientes que tienen linfopenia, menos de 800 células por microlitro. Esos son los pacientes con COVID severo clínicamente o con hallazgos laboratoriales indicadores de mal pronóstico. Recuerden la clase de fisiopatología y clínica. ¿Tá? O también se considera, independientemente de lo otro, si el paciente tiene un dedímero arriba de 3000, ¿sí? 3000 nanogramos por mililitro. A estos pacientes son considerados de alto riesgo para eventos trombóticos. Entonces, ¿qué se hace? Si ellos estaban recibiendo heparina profiláctica en dosis bajas, a estos pacientes se le da heparina de bajo peso molecular, preferentemente, pero se puede utilizar otras en la falta de estas, ¿sí? En dosis intermedias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir 1 miligramo por kilo por día. 1 miligramo por kilo por día, una sola vez. ¿Sí? Ahora, si el paciente llega con COVID y ya tiene sospecha clínica de TEP o ya tiene un cuadro de trombosis, está con líquido reticular, está mal perfundido, está con isquemia de miembros, o sea, es un cuadro, digamos, de coagulación intravascular diseminada, sin que se concrete la parte hemorrágica de este síndrome, ¿sí? Es como que el COVID detiene a la coagulación intravascular diseminada en el periodo trombótico y lo mantiene ahí, ¿sí? Es muy raro ver episodios de sangrados graves, lo que más se ve es trombosis, ¿sí? Entonces, en estos casos, sospecha de TEP o trombosis, se transforma la anticoagulación profiláctica en anticoagulación plena, 1,5 miligramos por kilo por día de heparina, bajo peso molecular o otra que ustedes tengan. Ya les expliqué por qué esta tiene sus ventajas. En estos pacientes también se aconseja hacer un eco. Un eco de miembros inferiores, ahí en la UTI un eco point of care si fuera posible, porque es difícil llevarlos a hacer una tomografía, una angiotomografía de esos pacientes por el riesgo de contaminación. Entonces se inicia empíricamente la anticoagulación. Ahora, la otra indicación, que es la que más nos interesa a nosotros, es el paciente con hipoxemia refractaria por la fisiopatología que se los expliqué al inicio, ¿sí? El paciente ya está pronado, ya está con la fracción inspirada de oxígeno en las nubes, ya está con una presión expiratoria al final de la expiración, un PIP muy alto, incluso sí están con una hipoxemia refractaria. A estos pacientes también, ¿sí? Sobre todo si tienen el dedímero arriba de 2000 nanogramos por mililitro. A estos pacientes, considerando caso a caso, hay que individualizar y hay que hablarlo con el equipo de terapia intensiva, ¿sí? Son ellos los que manejan estos pacientes. Iniciar anticoagulación de la misma forma que para la sospecha de TEP o trombosis, ¿sí? 1,5 miligramos por kilo por día. Y también buscar trombosis con eco. Ahora, ¿qué pasa si un paciente con COVID se curó? Un paciente grave con COVID pasó 35 días en la UTI y se va para la casa. ¿Le damos anticoagulantes o no? En el paciente con alta COVID que necesitó internación y recibe alta, se aconseja por un periodo de 7 a 10 días, esto todavía está en discusión y todavía no es consenso, de profilaxia. Profilaxia, o sea, no una dosis plena de heparina, sino dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Es básicamente esas las recomendaciones. Fuimos desde lo básico, de lo más básico, la fisiopatología, para intentar entender principalmente esto y el por qué se está sugiriendo anticoagular a estos pacientes. Espero que la clase les haya gustado. Recordad de inscribirte al canal, de esa forma me ayudas a crecer y me decís que querés que haga más materiales. Búscame por Instagram. Acordate que ahora nosotros tenemos también un Twitter en donde nosotros vamos a estar discutiendo. Por Instagram me puedes pedir los PDF de los videos, me puedes pedir clases en vivo si necesitas. En fin, les mando un saludo muy grande y un abrazo desde mi rincón del mundo. Chau, chau.